Pensar versus creer. ¿Cuál es la diferencia? Hoy vamos a aprender la diferencia entre las dos con esta historia de Hernán. Él cree que tiene una conexión con seres misteriosos, pero los demás piensan que está un poco loco. ¿Empezamos? Vamos. Don Hernán vive en un observatorio en las montañas. Vive con su esposa, doña Inés. Cada noche, don Hernán e Inés toman un tinto y miran las estrellas. Es un hombre feliz. Un martes, don Hernán ve algo nuevo en el cielo. Una luz. Una lucecita pequeña al noreste. La luz parpadea. Una vez, 2 veces, 3 veces. Don Hernán piensa, ¿qué es eso? Entonces, Inés, ven rápido. Inés sube despacio, mira al cielo. Hernán, es solo una luz. Pero don Hernán no cree que sea una luz cualquiera. No, mi amor, yo creo que son marcianos. Marcianos saludándome. Tengo que responder, pero ¿cómo? Don Hernán piensa un momento. Ajá. Saca su linterna vieja. Parpadea de vuelta. Una vez, 2 veces, 3 veces. La lucecita del cielo responde. 4 parpadeos cortos. ¡Me hablan!, grita don Hernán. Inés, me hablan. Hola chicos, recordéis, si quieres seguir este video con la transcripción interactiva, donde vas a encontrar la traducción y explicación de cada frase en contexto, link en la descripción. Al día siguiente, don Hernán sigue comunicándose con los marcianos. Les hace preguntas. ¿Cómo se llaman ustedes? Parpadea con la linterna. La luz en el cielo responde. Nos llamamos Tito, Tata y Toto. Hernán anota todo en su cuaderno. ¿Y tienen tinto en Marte?, pregunta. La luz responde otra vez. ¡Sí tienen, Inés! Los marcianos toman tinto, igual que nosotros. Inés suspira y sigue tejiendo. No le cree nada. En la mañana, don Hernán baja al pueblo. Va a la panadería. Doña Esperanza, tengo amigos marcianos. Se llaman Tito, Tata y Toto. Doña Esperanza sonríe con paciencia. Simplemente cree que don Hernán está delirando y cambia de tema. ¡Qué bonito, don Hernán! ¿Quiere pan de bono? Va a la plaza.
encuentra al cura, don Eliseo. Padre, los marcianos toman tinto igual que nosotros. Don Eliseo piensa, tiene que salir un poco más de su observatorio. Frustrado, Hernán va a la peluquería, va al mercado, va a la tienda de don Pancho. Todos en el pueblo creen lo mismo, que los marcianos no existen. Hernán, dice don Pancho, ¿y los marcianos comen empanadas también? Todos se ríen. Todos cambian de tema. Pero don Hernán no se rinde. Ya van a ver, dice. Ya van a ver. Esa noche, don Hernán tiene una gran idea. Sube al techo del observatorio con su linterna. Tito, Tata, Toto, parpadea. Les quiero invitar a una fiesta a las 9 de la noche en las montañas. ¿Qué piensan? ¿Pueden venir? Hernán espera. El cielo está oscuro y silencioso. Y entonces parpadea, parpadea y parpadea. Sí, grita don Hernán. Vienen, los marcianos vienen a la fiesta. A la mañana siguiente, Hernán baja al pueblo corriendo otra vez. Toca la puerta de doña Esperanza. Doña Esperanza, Tito, Tata y Toto vienen esta noche. ¿No piensa venir? Don Hernán pone carteles por todas partes. Fiesta interplanetaria. Esta noche a las 9. Traigan arepas. Los marcianos ya confirmaron. Don Hernán está más loco que nunca. Todavía cree que los marcianos existen. Se ríe don Pancho. ¿Marcianos? Yo me quedo en mi casa con mi sopa caliente. Doña Esperanza le toma la mano con cariño. Don Hernán, perdóneme. Yo no creo que existan los marcianos. Mejor me quedo en mi casa esta noche. Lo siento mucho. Esa noche, don Hernán se pone su chaqueta gruesa, agarra la linterna, agarra su cuaderno azul. Inés, vámonos, es la hora. Pienso tomar fotos y mostrarlas a todos. Inés lo mira con cariño, le toma la mano. Hernán, mi amor, piensa un momento, por favor. Don Hernán se sienta. Mira afuera. Hace mucho frío. Está lloviendo. ¿Crees que vale la pena? Pero los marcianos. Hernán, crees que son marcianos, pero probablemente es solo la luz de un avión o de un camión en la carretera nueva o de la luna sobre el lago. Don Hernán
mira la linterna en silencio. Piensa en las luces. Piensa en la fiesta. Piensa en todo lo que anotó en su cuaderno azul. ¿Tú crees? Dice Hernán. Inés asienta con la cabeza. Don Hernán suspira. Tienes razón, Inés. Debes creer que soy un viejo tonto. No, no eres tonto. Eres mi viejo soñador. Inés le sirve un tinto bien caliente. Don Hernán mira por la ventana hacia las montañas y piensa, ¡qué noche tan bonita! Si te gustó esta historia y quieres ver más historias como esta, clic aquí. Inés, Inés, ven rápido. No, mi amor, yo creo que son marcianos. Marcianos. Tengo que responder, pero ¿cómo?